Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast Rompiendo Precedentes. Les agradezco mucho que estén aquí. Y esta vez, como lo comenté en el capítulo anterior, tengo la intención de contarles cuál es mi historia y con esto quizás romper algunos mitos que existen sobre mí, sobre mi personaje. Pero más que nada, lo que más me importa es que pueda incentivar y pueda motivar a muchas personas a darse cuenta que sus sueños son perfectamente posibles de lograrse, porque el hecho de que esté en tu cabeza significa que eres capaz de lograrlo. Entonces, empecemos. Mi historia comienza a partir de mis papás, evidentemente. Mi mamá, una adolescente de 16 años, se enamora por ahí de un muchacho de 32. Pasa, ya saben, el amor y de repente ¡pum!, aparezco yo, ¿no? Como se pueden imaginar, por la diferencia de edad, pues ya era una relación bastante complicada, ¿no? Y no voy a romantizar esa diferencia de edad, no lo voy a hacer, pero pues entre mis papás existe esa diferencia de edad, ¿no? Mi papá siempre tuvo problemas con el alcohol y las drogas, entonces mis papás solamente duraron juntos un año y posteriormente a eso se separan. Mi mamá regresa con mi abuela, vivimos con ella un tiempo y aproximadamente a la edad de 4 años mi mamá se va a otro lado, se va a vivir por aparte, me quedo yo con mi abuela, sin entender por qué, pero me quedo ahí y comienzo a crecer y a tener una infancia en la que, si bien tenía absolutamente todo en cuestión material, refiriéndome a que tenía casa, tenía comida, tenía educación, siempre asistía a buenas escuelas, me faltaba mucho esa parte como de familia, como de tener un hogar, o sea, mis papás, después de separarse, forman una familia por aparte, buscan una pareja nueva, tienen más hijos y de cierta forma como que yo me quedo en un limbo, ¿saben? Sin entender realmente cuál era mi rumbo. Mi abuela afortunadamente me acogió en su casa y todo, pero siempre fue una persona sumamente dura, ¿saben? Y la admiro y la amo y la quiero como no tienen una idea, porque siento que si yo soy una mujer fuerte es gracias a ella, pero durante ese tiempo en el que fui creciendo era una persona muy hermética con sus sentimientos, entonces pues yo soy una persona que la verdad no os va a mentir, no soy perfecta, crecí con muchas carencias emocionales que empiezan desde la falta de mis padres, porque no había alguien en el Festival del Día de las Madres, porque no había alguien en el Festival del Día del Padre, porque para mí fue muy difícil, la verdad, estar en la escuela y ver que mis compañeros, mis amigos, se quejaban de sus papás como, es que mi mamá ya me tiene harta, porque eso me regaña, porque esto, no sé qué, mi papá ya más grande como adolescente es que no me deja salir, se pone celoso de mi novio, no sé qué, y yo les juro que lo único que podía pensar es, me encantaría tener ese tipo de problemas, porque creo que hoy en día es muy complicado tener una familia nuclear y yo sentía en ese momento que esas personas, o sea, mis amigos, hablaban desde su privilegio, porque yo, o sea, yo no conocía eso, yo no tenía eso. Yo sí tenía a un adulto que estaba a cargo de mí, pero también la mayoría del tiempo estaba ausente. Mi abuela trabajaba mucho, o sea, fue una mujer, y todavía es, gracias a Dios, una mujer que trabajó muchísimo durante toda su vida. O sea, para ella su principal preocupación siempre fue llevar el pan a la mesa, más allá que otras cosas. Entonces, ella se la pasaba trabajando, tenía una pastelería justamente en Satélite, y se la pasaba viendo los temas de su negocio. Entonces, a mí me llevaba y me recogía el camión, llegaba a la casa a comer sola, a hacer mi tarea, a excepción del tiempo que viví con mi madrina, porque curiosamente durante toda mi infancia estuve rebotando entre diferentes lugares, entre casa de mi abuela, entre casa de mi tía y un año que viví con mamá, que definitivamente pues no fue sostenible y entonces me regresé con mi abuela. Yo tenía un trauma muy fuerte porque yo quería, o sea, yo necesitaba la atención de mis papás y no, o sea, no había forma de recibirla. Yo pensaba que si yo era la mejor estudiante, que si yo sacaba las mejores notas o que si me portaba bien, de alguna forma mis papás iban a recordar que tenían una hija que habían dejado volando
e iban a estar ahí para mí. Esto evidentemente no pasó nunca. Desafortunadamente, además del tema del alcohol y las drogas que mi papá siguió durante toda su vida, mi mamá también la amo mucho y no sé, o sea, estoy segura de que ha tenido sus razones y que también tuvo una vida muy difícil, pero sí, no me sentía vista, ¿saben? La veía de vez en cuando ella venía a visitarme, pero de cierta forma le daba más prioridad a sus parejas que a sus hijos, ¿no? O sea, yo siempre estuve celosa de sus parejas, siendo honesta, porque yo quería esa atención de mi madre, o sea, yo quería que me pusiera como prioridad de la misma forma, porque yo recuerdo justo este año que les comento que sí viví con ella, de los 10 a los 11, yo me salí de mi casa a los 11 años, o sea, de casa de mamá, porque pues no toleraba a su pareja, o sea, de verdad no lo toleraba. Me acuerdo que estaba yo haciendo mi tarea, y era muy tarde, como las 11, 12 de la noche, estaba haciendo mi tarea, y él estaba poniendo música a todo volumen. Pues yo le dije, o sea, le pedí amablemente que por favor bajara la música, y me acuerdo que me ignoró, hasta que enojada le grité que bajara la música porque no podía hacer mi tarea. Y bueno, el punto es que empezó una riña entre esta persona y yo de 11 años y él como de 30, o sea, recuerden que mi mamá me tuvo muy joven, a los 16. Y entonces mi mamá me dice, ¿sabes qué? Las cosas son así en esta casa, si te parece, padrísimo, y si no, la puerta está muy ancha. Y algo que sí voy a reconocer de mi persona es que siempre he sido una persona con mucho coraje, en el sentido de que no me faltan pantalones para hacer las cosas cuando realmente quiero hacer algo. No tolero definitivamente las humillaciones, claro. Entonces, en ese momento, lo más prudente para mi cerebro de 11 años fue agarrar bolsas del súper, de las de plástico, cuando todavía te dan bolsas de plástico, y meter ahí mis cosas. Claro que, o sea, ¿cuántas cosas puede tener una niña de 11 años, no? Lo poquito que tenía lo metí. Le dije a mamá, ok. Mis hermanos lloraban y me pedían que no los abandonara. Me decían, Dani, no nos dejes, porque, o sea, esta parte que no he comentado todavía, mamá tuvo 2 hijos más después de mí y mi papá tuvo 4. Entonces yo les dije a mis hermanos, lo siento, los amo mucho, pero no puedo estar aquí. Como que, y es muy difícil, te pones a pensar y dices, ¿cómo un niño, o sea, de 11 años, puede darse cuenta de situaciones que no le hacen bien a esa edad? O sea, porque a esa edad no tendrías ni siquiera por qué preocuparte de ese tipo de cosas. Pero bueno, a veces lo vivimos y Dios sabe por qué le pasa ese tipo de cosas a cada persona. Me subí a un camión y me fui a casa de mi abuela. Llegué a casa de mi abuela llorando. Me acuerdo que estaba empapada porque pues no, o sea, no había calculado bien la ruta que tenía que tomar, entonces me perdí, tuve que tomar más camiones de los que esperaba y me cayó un aguacero, entonces llegué lloviendo, pero llegué, ¿no? Le conté lo que había pasado, mi abuela me dijo, no te preocupes, te puedes quedar conmigo, y pues ya, ¿no? Les digo, seguí con ella muchos años. El problema conmigo también es que yo quería hacer mucho las cosas bien para no causar problemas, porque yo ya me sentía en sí como un problema. O sea, al venir yo de un embarazo no deseado, de una pareja con tanta diferencia de edad, yo, o sea, de que mis papás hicieron su vida por aparte y me dejaron ahí en medio, o sea, yo sentía que yo no era una persona querida, ¿saben? O sea, decía, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué vine al mundo, no? O sea, como que no me explico. Pero pensaba que quizás si yo era lo suficientemente buena, alguien me iba a querer. O sea, pensaba que si yo me portaba bien, si yo sacaba unas calificaciones, si yo era la mejor, tal vez mis papás iban a recordar que existía, o tal vez iba a encontrar validación del exterior, ¿no? O sea, tal vez de mi abuela. Siempre buscaba, claro, validación de absolutamente todo el mundo. Validación por parte de mis maestros, validación por parte de mis amigos.
siempre intentaba meterme a concursos de poesía, de oratoria, debates, modelos de Naciones Unidas, sacaba siempre las mejores notas y estaba entre los mejores promedios porque esa era mi forma de buscar aprobación y validación y amor. Eso es lo que yo pensaba. Durante todo este tiempo yo viví un cierto nivel de depresión que obviamente yo no había digerido ni había entendido porque era muy joven. Cuando yo cumplo 14 años, entro en un estado de depresión extremo y empiezo con prácticas autolesivas. Es que la psicóloga de la secundaria se da cuenta y habla con mi abuela, me llevan al psicólogo y al psiquiatra y se dan cuenta que yo tenía una depresión crónica, pero que esa depresión, a mis 14 que la diagnostican, no era reciente. O sea, se dan cuenta que era una depresión que llevaba acarreando desde que era niña, ¿no? O sea, por toda esa falta de amor que tuve, porque aunque mi abuela siempre estuvo presente y le agradezco mucho y todo lo que me dio, era una mujer que priorizó demasiado su trabajo porque entendible que para ella siempre lo más importante fue llevar un pan a la mesa. Me dejó crecer sola. Claro que tenía comida, claro que tenía casa y claro que tenía escuela, pero pasaba demasiado tiempo sola y yo, o sea, tuve que aprender a hacer mis cosas por mí misma porque no había nadie que las hiciera conmigo. Un tiempo sí existió mi madrina que me apoyó con algunas cosas, pero mi familia pues realmente no. Cuando me diagnostican esta depresión me mandan antidepresivos y ansiolíticos porque ya era bastante grave que yo tuviera conductas autolesivas y pensamientos suicidas. Porque yo decía, es que, o sea, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué hago yo en este mundo si no hay alguien que me quiera? O sea, si mis papás, que son las personas que se supone que te deben de querer desde el primer momento, no me quisieron, me abandonaron, porque fue un doble abandono, ¿quién me va a querer? O sea, automáticamente lo que piensas es que no merezco amor. Y si no merezco amor, ¿qué hago en el mundo? O sea, realmente cuál es mi propósito? Yo seguí con mis medicamentos, estuve en mis terapias y todo. Y afortunadamente 4 años después, cuando cumplo 18, ya en un nivel más, o sea, estabilidad mental más controlada, dejo las pastillas, que también las dejé sin autorización del psiquiatra, pero las dejé porque dije no quiero seguir viviendo mi vida atada a un medicamento, porque, o sea, digo, los antidepresivos, los ansiolíticos sí son buenos medicamentos cuando los necesitas, pero es muy complicado porque también te da demasiado sueño, como que te inhibe el sistema nervioso de cierta forma que estás ido todo el tiempo, como que no entiendes bien las cosas, o sea, es complicado. Y adicionalmente yo tengo déficits de atención, entonces afortunadamente si pongo atención a algo bien, como que toda mi atención se centra en eso e incluso puedo disociarme del exterior. Pero si algo no me interesa realmente y pasa una mosca o lo que sea, me distraigo muy rápido. Entonces, ven, ya me distraje de lo que les estaba diciendo. Cuando cumplo 18 años digo, ¿saben qué? Yo puedo sola, yo soy fregona, voy a dejar las pastillas. Y decido dejarlas. Y afortunadamente estuve bastante bien durante un año haciendo mis cosas, trabajando. Afortunadamente en la educación que me dieron a mí, aunque no faltaba nada en la casa, me enseñaron que siempre tenía que buscar la forma de generar mis propios ingresos. Entonces, desde que tengo 6 años, yo genero mis propios ingresos. Digo, no es que me mantenía sola desde entonces, ¿verdad? Pero por lo menos me alcanzaba para comprarme mis dulces de cuando era niña. Recuerdo que mi madrina me llevaba al centro de la Ciudad de México, a la calle Mesones específicamente, a comprar útiles escolares para revenderlos con mis compañeros. Entonces al principio fue eso, después las galletas, las típicas galletas del Costco, el pay de limón, un tiempo vendí joyería. Cuando cumplo 15 años decido que quiero entrar como hostess a un... No, no es cierto, disculpen, ya se me fue mi historia. Cuando cumplo 15 años entro como cerillito a un Superama cerca de mi casa.
Y me la pasaba padrísimo, la verdad es que no ganaba mal dinero y pues convivía ahí con otras personas de mi edad y se sentía bien, pues generar tu propio dinero, saber qué es ganarte un peso, ¿no? Cuando cumplo 18 años, yo empiezo a trabajar de una manera más formal en un restaurante como hostess. Ese trabajo me permitió a mí pagar mi viaje de generación yo solita porque pues no me querían dejar ir porque independientemente de que, o sea, por toda la situación de mi familia, como que me sobreprotegían demasiado. Sentían que si me tenían en una burbuja, como que yo no me iba a volver a quebrar después del incidente que ya les platiqué, ¿no? Entonces con eso me pago mi primer viaje, disfruté muchísimo ese viaje de mi último año de prepa y lo disfruté muchísimo porque justamente fue el primer año que tuve amigos. O sea, yo siempre fui una persona que no, o sea, como que no encajaba muy bien en la sociedad, ¿saben? Me llevaba increíble con mis maestros, sí, pero porque solamente me dedicaba a estudiar y a sacar las mejores notas y a hacerla mejor, como que era un tema muy competitivo. Pero en las relaciones sociales, la realidad es que no era la mejor. O sea, incluso me sorprende ahorita cómo es que me abro tanto y cómo es que ya soy extrovertida y cómo es que socializo tanto con la gente, porque antes era una situación muy difícil para mí. O sea, yo de verdad no tenía amigos. O sea, yo toda la prepa me la pasé estudiando, comiendo en un rincón, durante los recreos. Si tenía una amiga era demasiado, y hasta el tercer año que digo necesito hacer algo diferente, que empiezo a juntar dinero para este viaje que ya les comenté, empiezo a hacer amigos y pues triste, ¿no? Que hice amigos en la prepa durante pues ya mis últimos 6 meses, pero bueno, se divirtió bastante. Empiezo a ser más extrovertida en ese momento. Me voy antes de irme a la universidad, en esos últimos 6 meses que les comento, yo empecé a ir al gimnasio porque pues quería verme mejor y así, porque yo también sufrí mucho bullying durante mucho tiempo en la escuela por mi apariencia física, porque al principio yo era muy flaquita, pero de repente por temas hormonales empecé a engordar muchísimo. Les estoy hablando de que yo pesaba 70 kilos y medía 1,64. Ahí pueden ver el nivel de sobrepeso que tenía, ¿no? Entonces, en este último año, y porque iba a hacer el viaje, yo dije, me voy a meter al gimnasio, voy a poner las pilas, voy a hacer dieta. Entro al gimnasio y me enamoro de mi coach, de mi entrenador personal. Y ahí, o sea, se pueden imaginar de qué va esta historia, ¿no? Salimos durante 6 meses hasta que me di cuenta que pues no tenía ninguna intención de formalizar conmigo en ningún sentido, más que jugar un poco con mis sentimientos. Me dolió mucho cuando dejamos de salir porque esta persona fue mi primera vez. Entonces caí en una depresión fuerte. Ya saben. Cuando tienes 19 años, te enamoras por primera vez y crees que ya nunca jamás en la vida vas a volver a sentir un amor así de intenso, así de fuerte. Entonces yo me deprimo y digo, necesito darle más al gimnasio, porque si yo le doy más al gimnasio y me pongo flaquita, me pongo buenísima, va a querer estar conmigo. Porque desde lo que yo les conté al inicio de este capítulo con el tema de mis papás, viene un patrón en el que mi cerebro piensa que necesito hacer cosas para que me validen y para merecerme el amor de otras personas, porque solamente por ser yo no lo merezco, ¿no? Eso es lo que pensaba mi cabeza en ese tiempo. Por lo mismo mi papá, porque tengo daddy issues y lo que sea, ¿no? Entonces empiezo a hacer más ejercicio, pero por la misma depresión que estaba manejando otra vez en ese tiempo, no comía. Estaba haciendo una dieta de 1200 calorías diarias. Si ustedes son personas que se dedican al fitness o que por lo menos van al nutriólogo, se van a dar cuenta que 1200 calorías diarias es absolutamente nada. Y las medía, literalmente las medía. Entonces eran 1200 calorías diarias y 3 horas de ejercicio. 3 horas estaba en el gimnasio matándome con ejercicios cardiovasculares excesivamente fuertes porque necesitaba que mi cerebro se distrajera en otra cosa. Adicionalmente, durante ese tiempo estaba muy de moda como que los vapes que eran recargables, ¿no? Y pues esta persona, este entrenador, también me había metido mucho en el mundo de los vapes y de todo esto, ¿no? Entonces,
yo me acuerdo que llegaba a la escuela a las 6:30 de la mañana, le daba un jalón a mi vape que estaba en 50 miligramos de sales de nicotina. Quiero que sepan que un cigarro tiene 3.5 miligramos. Yo estoy diciendo que yo, o sea, fumaba mi vape en 50 miligramos. Para entrar a mis clases como que medio adormilada, como medio sedada, pero no lo suficiente como para que me durmiera, ¿no? O sea, sí podía poner atención. Entonces salía de la escuela, me iba 3 horas al gimnasio, llegaba a comer y a las 6 de la tarde se acababa mi día. Así durante 6 meses. Evidentemente porque ya no tenía energía para hacer otra cosa, ¿no? Obviamente bajé muchísimo de peso, de 70 bajé a 54. Poco a poco me empiezo a dar cuenta que una ruptura amorosa a tus 19 no te va a matar y que no es el fin del mundo, entonces empiezo otra vez con mis cosas y avanzar. Seguía trabajando de diversas cosas, como trabajé en Inditex, trabajé en H&M como dependiente de tienda. Y he estado muy acostumbrada yo toda mi vida como que a trabajar, como a hacer algo, ¿no? O sea, siento que soy una persona demasiado hiperactiva de cierta forma, como que si no estoy haciendo algo activamente me deprimo. Necesito sentirme útil. Después entro a la universidad, empiezo a estudiar mi carrera, la carrera de Derecho, y a la mitad de la carrera decido que ya es momento de empezar a pues, agarrar experiencia, ¿no? Me postulo para mi primer trabajo. Este trabajo era en un fondo de inversión, entonces empiezo en todo el ámbito corporativo del derecho y hacer contratos y ya saben, ¿no? A mí ese trabajo me ayudó muchísimo porque fueron muy pacientes las personas con las que colaboré y porque tenía un compañero específicamente, sí voy a mencionar su nombre, el buen Richie, tú sabes quién eres si estás viendo el podcast. Él me ayudó desde el principio, o sea, yo llegué a ese fondo de inversión, sin saber nada, porque lo que te enseña la universidad, la realidad es que no es nada comparado con la vida laboral cuando sales y te das cuenta de cómo es todo en realidad. Entonces él me enseñó con peritas y manzanas desde que me llevaba a la puerta de los juzgados y, o sea, hacía casi todo conmigo. Así de, mira, así es como pides un expediente y así es como tienes que hablar con el actuario y esto significa esto y bueno, fue muy paciente conmigo. Ese tiempo yo lo disfruté bastante, estuve aproximadamente un año en ese fondo de inversión. Después, por razones personales, bueno, sí lo voy a decir. En ese fondo de inversión, a los 6 meses se divide entre un fondo de inversión y una firma legal. Entonces yo paso a formar parte solamente de la firma legal y el fondo de inversión se queda como aparte, pero lo que sucedió es que mis dos jefes se asociaron con el dueño del fondo de inversión. Entonces mis dos jefes que eran abogados le dijeron como, a ver, vamos a poner un despacho y además trabajamos para el fondo de inversión, pero como cliente, ya no como patrón, ¿no? Ok. Entonces yo empiezo a ver más, en vez de puro derecho contractual y puro derecho corporativo, yo empiezo a ver más temas de civil, de mercantil. Me acuerdo que con mi jefe se asoció un fiscalista. A mí me empezó a gustar, a llamar mucho la atención el fiscal. Actualmente es la rama que ejerzo. Y esta persona, recuerdo que yo tenía 21 años, él tenía 28. Pues obviamente era chiquita, era impresionable. La verdad, él sí era bastante atractivo y era muy inteligente, es algo que le voy a reconocer siempre. Entonces, pues en un querer aprender y en la admiración me enamoré. Y es la segunda vez que me enamoré, ¿no? Entonces me enamoré de mi jefe. Entonces, por el tiempo que pasábamos juntos, se empezó a dar como que un tipo de relación, ¿no? O sea, bien dicen que nadie se enamora más rápido que dos colaboradores, ¿no? Claro que yo más adelante me di cuenta por qué era pésima idea, ¿no? Entonces yo me enamoro de él, empezamos a salir, pero él no tenía ningún tipo de intención tampoco de formalizar conmigo, ¿no? Lo mismo que pasó con el primer caso. Y hasta a este punto seguramente ya se dieron cuenta que yo buscaba personas no disponibles emocionalmente, que es algo que mi psicóloga me dijo como de, lo haces porque de cierta forma, además de que crees que no mereces amor, también le tienes miedo al compromiso, o sea, de cierta forma tú también tienes ese miedo, por eso buscas personas que también lo tengan. Después de que me engaña, me rompe el corazón, yo decido que necesito salirme de ahí porque
O sea, imagínense tener una relación con su jefe directo, terminar con él y entonces es tu ex, quien es tu jefe, quien te está mandando mensajes todo el tiempo para que hagas cosas del trabajo, pero sus temas emocionales de cierta forma afectan también en la relación laboral. Yo dije, necesito separarme de esto. O sea, si ya cometí el error de iniciar una relación con mi jefe, pues ahora me quito. Entonces yo me voy a trabajar de ese despacho y me quedo sin trabajo. Digo, ¿ahora qué voy a hacer? Porque como yo les dije, siempre generé mis propios ingresos, entonces a lo mejor no aportaba para comida ni renta en mi casa en ese entonces, pero sí me pagaba mis cosas y sí tenía que pagar mi tarjeta de crédito, ¿no? Ya tenía 22 años. ¿Qué hago? Mi familia tiene negocios en La Merced, una fábrica de plásticos en La Merced. Entonces le hablé a mis tíos, que son hermanos de mi papá, y les dije, oigan, necesito trabajo, ayúdenme, ¿no? De algo. Yo pensé que iba a llegar, pues como pasante abogada o como la abogada de la empresa. No. Llegué y me ponían a hacer notas ahí en la tienda para toda la gente que llegaba. Esto en La Merced, o sea, si ustedes lo conocen, saben que es un lugar altamente delictivo y no muy bonito y peligroso, ¿no? Pero bueno, ahí está el negocio de mi familia y mientras estuviera como con ellos, me sentía bien. Entonces estaba yo ahí, hacía las notas, me decían la rusa, porque yo era rubia en ese entonces. Y como pues era extraño como ver a alguien así de rubia en ese ambiente, me decían la rusa. Y así llegaban los clientes y me decían de que rusa, ¿cómo estás? No sé qué, güerita, güera, le encargo esto, pues ya saben, ¿no? Ahí estuve durante 7 meses aproximadamente. A la vez que estudiaba en la universidad, trabajaba en La Merced, también me preparaba y estudiaba diplomados para poder trabajar en Derecho Penal Tributario. Entonces, todo este tiempo como que estuve enfocada en que ese trabajo era temporal y que estaba haciendo mis diplomados y que una vez acabándolos iba a conseguir el trabajo de mis sueños. Pues esa oportunidad llegó, o eso es lo que yo creía. A los 7 meses de estar trabajando en ese lugar y una vez terminado mi primer diplomado en Derecho Penal Tributario, me llega una oferta laboral de un despacho de Derecho Penal Económico, de personas bastante renombradas. No voy a mencionar el despacho ni estas personas por temas de protección de datos personales, pero me llega su oferta de trabajo. Para empezar, era un salario 3 veces mayor que el primer trabajo que tuve como pasante abogada, ¿no? Para mí era, wow, increíble. Entonces, estaba en el World Trade Center, un lugar, o sea, un edificio bastante bonito, si lo conocen. Entonces yo dije, no, padrísimo, es una rama súper interesante, o sea, todo el diploma que me aventé tiene que ver con esto. Bueno, yo empiezo a trabajar en esa firma y pues no tardé mucho en darme cuenta que no todo era como parecía, ¿no? Afortunadamente sí aprendí mucho, sin embargo era un nivel de explotación laboral extremo. O sea, yo entiendo en el ámbito de abogados y en muchas ramas en general que puedes estar 2 o 3 horas extras porque el trabajo lo requiere, pero yo ya trabajaba más de 80 horas a la semana. O sea, con decirles que mi horario fijo, sin horas extras, era de 9 de la mañana a 9 de la noche, fijo. Pero quiero decirles que nunca salía a las 9 de la noche. Siempre salía a las 12 o a la 1 de la mañana, de lunes a viernes. Sin embargo, los sábados teníamos capacitaciones a las 7 de la mañana. Entonces, obviamente, llega un momento en el que por el nivel de estrés, a mí se me empieza a caer el cabello, empiezo a engordar, subí 20 kilos en este trabajo. O sea, ya traía unas ojeras de muerte y sufría acoso por parte de mi jefe directo. Yo después de la primera experiencia dije, jamás en la vida vuelvo a mezclar el lugar el lugar que me da de comer con mi corazón. O sea, yo dije, después de la primera vez dije, no hay forma. Porque además, o sea, el primer ex que les comenté, pasaron 2 años para que pudiéramos salir de una relación tóxica. O sea, no fue suficiente que yo me fuera del despacho porque me volví a buscar, porque íbamos y veníamos, porque terminábamos cada mes, porque era la relación más tóxica que he tenido.
Entonces yo dije, después de eso yo no lo vuelvo a hacer. Porque, y me da mucha risa cuando veo ciertos comentarios de ustedes en mi TikTok que me dicen como, no, licenciada, usted es preciosa, le daría el mundo, se merece lo mejor. O sea, siento bonito porque cuando yo estaba con esta persona, teníamos peleas muy fuertes en las que me decía, no sé, fuera de un antro a las 4 de la mañana, me decía, es que tú crees que te mereces todo porque eres bonita, porque eres muy bonita, pero la realidad es que te voy a decir algo, no te mereces nada, porque no vales nada. Y yo sí. O sea, ese eran el tipo de ideas que me metía mi ex en ese entonces, y por ese tipo de manipulación, pues es que me tardé 2 años en separarme ese vínculo. Por lo mismo, si yo encontré ya un nuevo trabajo que me gusta, aunque sea una chinga, pues obviamente no voy a poner en riesgo eso por mezclar otra vez sentimientos. Además de que yo no quería nada con mi jefe actual, o sea, ni siquiera me gustaba, ¿no? Pero me acosaba, se me insinuaba. Mucha gente no se da cuenta, aunque sí es muy hablado, pero el derecho para las mujeres es muy complicado. O sea, yo no quiero sonar como una feminista radical, pero qué difícil es que no te sexualicen en ese ámbito, ¿eh? O sea, yo me acuerdo que mi jefe una vez me regañó, me dijo, ven, necesito hablar contigo. Y yo, sí, licenciado, dígame en qué le puedo ayudar. Es que me parece impresionante que creas que vienes a un convento. Y yo, ¿qué? Porque a mí para trabajar me gusta mucho en invierno utilizar suéteres de cuello tortuga. Entonces estoy de que con mi suétercito de cuello tortuga, mi saquito, así, yo muy propia y muy formal, ¿no? Porque además, como yo siempre he admirado mucho a mi abuela, los primeros trajes que usé eran suyos. O sea, trajes que ella usaba hace 20, 30 años, pero que estaban impecables, ¿no? Para mí era como moda vintage. Entonces, me dijo, es que me parece increíble que creas que esto es un convento, o sea, es más, mira, para incentivarte un poco, te voy a decir algo. Si tú le echaras más ganas a tu outfit en el sentido de que, no sé, te pusieras una faldita, un escote, pues, nos dejaras ver algo, yo podría considerar aumentarte el sueldo. Y yo así de, no podía, neta, no, o sea, no me cabía en la cabeza lo que estaba escuchando. Además de que en este trabajo, o sea, como que nos secuestraba, y ahorita les voy a decir por qué. Teníamos 2 horas de comida y él nos decía como, no, pues vamos a comer aquí. Íbamos a restaurantes usualmente buenos, ¿no? No sé, Cancino, Carajillo, Chomos, lo que se le ocurría en ese momento. Íbamos y nos obligaba a tomar, así, un miércoles cualquiera. Era como empezaban a llegar los shots de tequila y las botellas de vino. Bueno, quiero que sepan que tomé tanto vino en ese trabajo que me volví intolerante al vino. Entonces, nos secuestraba así como para ir a comer. Y al principio era padre, sí, qué padre que te inviten a comer a buenos lugares. Pero una vez que ya son 3 veces por semana, te obligan a emborracharte y después, borracho, regresar a trabajar. O sea, luego los viernes, y me acuerdo que todo empezó, o sea, aquí me pagaban en efectivo. Pueden imaginarse por qué. Entonces, me acuerdo un viernes que yo, bueno, a los 6 meses de estar trabajando en este trabajo, yo me independizo por fin, cumplo mi sueño de irme a vivir sola y crear mi propio hogar para mí. Claro que era un huevito, y si ven mis videos en TikTok, tengo un video en el que relato la historia de cómo fue mi primer departamento, el departamento en el que vivo ahorita. Pero yo era feliz con un colchón en el piso, en un departamento de 40 metros cuadrados, porque ya era mi espacio. Entonces, me acuerdo que un viernes, la quincena, mi jefe nos pagaba en sobre el efectivo. Y me acuerdo que dejé el sobre en la oficina y ya estaba en mi casa y yo así, tengo que pagar la renta hoy, ¿qué hago? Me acuerdo que mi jefe vivía como a 3 cuadras de mi departamento, entonces le marqué y le pregunté si todavía estaba en la oficina. Me dijo, no, yo estoy en mi casa, ¿por qué? Le dije, es que se me olvidó el sobre, no sé si me pueda transferir, y yo el lunes que llegue le doy el sobre así cerrado, íntegro. Y me dijo, pues, no te puedo hacer transferencia, pero si quieres, ven a mi casa, te doy otra vez el efectivo y ya. Ah, ok, perfecto. Estaba él en su camioneta, él tenía chofer, Suburban, o sea, todo ese rollo que se imagina. Y me dice, súbete. Y yo dije como, bueno, me está diciendo que me suba a la camioneta porque es de noche y no me va a dar el efectivo aquí enfrente de todo el mundo en la calle, ¿no? Ok, entendible. Entonces ya, me subo a la camioneta. Y entonces le dice al chofer, listo, ya vámonos, vamos a Dante.
Es un restaurante bar en la Ciudad de México. Y yo, ¿qué? ¿Vamos? ¿A dónde? ¿Cómo? Y le digo, pero Lick, o sea, yo solo venía por mi dinero. No te preocupes, a ver, al rato te lo doy. Entonces, literalmente me secuestró ese día, ¿están de acuerdo? Y yo le dije, pero es que yo ya tengo planes, o sea, hoy quería salir, ver a mis amigos. No, a ver, no empieces, no. O sea, nos vamos a ir a Dante y después nos vamos a ir a Bar 27 y, y al rato te doy tu dinero. Yo sí, y a ver, o sea, entiendan que yo necesitaba el dinero, tenía que pagar mi renta. Entonces no me podía separar de él hasta que me pagara. Pues bueno, pues ya nos fuimos. Y así, a partir de ese viernes, no me soltaba. O sea, incluso me espiaba desde cuentas falsas en mi Instagram, porque yo lo tenía privado en ese entonces, para saber si había algún indicio de que yo fuera a hacer algún plan. O sea, a veces no subía nada y él ya sabía a dónde yo iba a salir con mis amigas. Y entonces me decía como de, bueno, entonces ¿a qué hora paso por ti? ¿A qué hora nos vamos? Y yo. O sea, acaba de mencionar que él y yo nunca nos enrollamos en una relación sentimental, jamás, porque yo nunca lo permití. Y de hecho, en el momento en el que se dio cuenta que yo no iba a acceder a ningún tipo de relación con él, ni una relación meramente física, ni una relación amorosa, ni nada, es el momento en el que él decide despedirme, sin liquidarme, por supuesto, porque ya de todas las malas prácticas que le dije era obvio que no me iba a liquidar. Y yo así de... Y me van a decir, pero eres abogada, ¿por qué no metiste una demanda laboral? Porque yo sabía que eran personas políticamente relevantes y con muchos contactos en todos lados. Entonces temía más por mi seguridad que porque no me pagaran lo que debían. Entonces, después de esto yo la pasé un poco mal porque estuve 3 meses sin trabajo. Imagínense 3 meses sin trabajo y yo ya tenía que pagar una renta. O sea, yo ya vivía sola. Digo, con 2 roomies, pero a lo que me refiero es que yo ya tenía que pagar renta, yo tenía que pagar servicios, mi comida, y me quedé sin trabajo 3 meses. Me deprimí muchísimo esos 3 meses. Afortunadamente hubo un amigo que me ayudó durante ese tiempo. Por lo mismo que me deprimí, engordé más. O sea, ya les digo que fueron como 22 kilos al final. Que afortunadamente ahorita ya bajé 12, pero si les enseño fotos, neta, no se lo creerían. Y entonces, o sea, pasan 3 meses y ya por fin encuentro un trabajo. Un trabajo que era pues, solo home office. Y dije, como, vamos a ver, que es el trabajo en el que estoy actualmente. Y me empiezo a dar cuenta de lo que es realmente tener un trabajo sano. O sea, un trabajo en el que cumplas tus 8 horas y no te exijan otra cosa, a menos que pues, el trabajo lo requiera. Y yo soy la primera en decir, me tengo que quedar aquí y seguirle dando cuando tengo un término, cuando algo es urgente, pero yo soy la misma que me presiona. O sea, mi jefe, afortunadamente, siempre me ha dicho como, o sea, el actual, Dana, o sea, tú trabajas de 9 a 6, o sea, si ya es viernes y son las 5:30 de la tarde, no te preocupes, vamos el lunes. Y yo a veces soy la intensa que le dice, no, a ver, o sea, necesito acabar esto ahorita y así es importante. Pero el punto es que yo paso de un trabajo excesivamente tóxico a un trabajo excesivamente benevolente, ¿no? La verdad, soy muy feliz en esta firma. Si mis jefes me están viendo, quiero que lo sepan, no es por nada. Y ya como que me empiezo a estabilizar, pero pues otra vez vuelvo a caer en un tema de depresión, porque de cierta forma extrañaba el primer trabajo porque me sentía útil. O sea, me dio no sé cómo se llama ese trastorno, ese síndrome, cuando vives algo muy tóxico y de repente ya estás bien en una situación sana, pero como ese ambiente tóxico es lo único que conoces, te sientes extraño, sientes que no lo mereces, intentas sabotearlo. O sea, me sentía un poco rara en ese tema, entonces me refugiaba muchísimo en la fiesta. Intentaba estar en todos lados menos en mi departamento porque me sentía extremadamente sola. Y los únicos momentos en los que me sentía bien era cuando estaba trabajando, porque mi mente está distraída, o cuando estaba de fiesta con mis amigos en cualquier lugar. También mi situación económica no era nada buena, o sea, apenas me alcanzaba
para la renta y los servicios y comía así muy poco, apenas comía. Ya para diciembre del año pasado, las cosas empiezan a ir un poquito mejor, me empiezo a estabilizar emocional y económicamente hablando. Me mudo con un amigo. Los departamentos en los que yo había vivido habían sido de roomies que había encontrado en Facebook. O sea, yo no los conocía, sobre todo porque como yo siempre fui de satélite y vivía allá, todos mis amigos estaban allá. O sea, yo no conocía ningún amigo en la Ciudad de México. Ya para diciembre decido mudarme con un amigo que sí conocía, un amigo que vivía aquí en Ciudad de México, que es el departamento donde resido actualmente. Y en ese momento mi vida empezó a cambiar. Como que me enseñó de alguna forma, y este es mi mejor amigo el que estoy hablando, me enseñó de alguna forma que yo era más que mis patrones tóxicos, que yo sí me merecía amor, que yo era inteligente y que sí tenía valor, porque yo me sentía como una mujer que no tenía valor en absoluto, que yo era muy inteligente y que era capaz de hacer muchas cosas, porque yo, genuinamente en este punto, yo ya no me sentía así. Entonces me empieza como que a ayudarme a levantar mi autoestima, me empieza a presentar gente, representa un acompañamiento para mí en el sentido de que me ha apoyado siempre, que si estoy mal me dice, a ver, siéntate, vamos a platicar, o sabes qué, vamos a distraernos, vamos a tal lugar, lo que sea, como que, no sé, me dio vida otra vez. Y entonces yo empiezo a querer hacer cambios. De ser una persona que ya ni siquiera se arreglaba, de ser una persona que comía una vez al día o sea, solamente como por temas de sobrevivencia, que nunca se hubiera imaginado que le hubiera gustado entrar a una tienda de decoración del hogar. O sea, porque que ya ahorita soy una señora, me empieza a infundir muchas cosas. Entonces yo me empiezo a sentir mejor emocionalmente y empiezo a querer arreglar mi cuarto de una forma más bonita, poner esto aquí, así, hacer planes culturales, que galerías de arte. O sea, ya no pura fiesta, ¿no? O sea, empiezo como que a ver un mundo diferente. En ese mundo diferente, yo digo como, bueno, él me dijo, ¿sabes? Siento que te iría muy bien si hicieras videos, si grabaras TikToks. Y le dije, no sé, no creo. Porque si ustedes han puesto atención a todo lo que he hablado durante este podcast, van a recordar que yo les dije que nunca fui una persona realmente sociable. O sea, yo siempre fui una persona más introvertida que otra cosa. Entonces yo dije como, ay, no creo, o sea, nunca tuve muchos amigos, nunca fui esa niña que tuviera muchos followers en Instagram porque justamente no tenía amigos. Pero dije, bueno, voy a darle. Empiezo a subir videos. Obviamente tenían de que 3 likes, o sea, 10 vistas. Y un día dije, me empiezan a llegar comentarios en mis videos, aunque no tenían muchas vistas ni likes, pero no sé, 2 o 3 comentarios. Y dije, voy a contestar los comentarios en video, así voy a platicar como con la cámara a ver qué pasa. Pues empiezo a contestar los comentarios en video y empieza a jalar y así se empiezan a hacer virales mis videos. Además de un video, creo que mi primer video viral fue en marzo, por la marcha del 8 de marzo, que yo quise como que grabar cómo es que se ve todo desde la perspectiva de una mujer feminista pacifista que solamente va a caminar, marchar por sus derechos sin hacerle daño a nadie. Entonces subo ese video es mi primer video viral. Después pasa lo que les comenté de empezar a contestar comentarios y empiezo a crecer como la espuma. Y al parecer a la gente le gustaba. A la gente le gustaba mi contenido, a la gente le gustaba que platicara frente a la cámara. Empiezo a decir, bueno, ¿qué más hago? Empiezo a escribir poemas y relatarlos en mi TikTok. Empiezo a hablar de temas controversiales o a dar mi opinión, a dar consejos, a hacer trends de música y esto se dispara. O sea, yo empiezo marzo con 400 seguidores y actualmente, y les agradezco mucho a todos los que están aquí, todos los que me han acompañado durante todo el viaje. De verdad no saben lo importante que son para mí. Ya son 146,000 seguidores, ya somos una comunidad de 146,000 personas, no saben lo importantes que son para mí. Y eso me eleva más el autoestima. Entonces me empiezo a sentir útil porque digo, a ver, encontré un hogar, un departamento que amo.
con amigos, porque también vivimos con otra amiga y nos divertimos muchísimo los tres. O sea, de verdad nos llevamos increíble y dije, yo ya formé mi propia familia, aunque sea de amigos, ¿no? Dije, estoy en un trabajo donde me valoran, me hacen sentir bien y además me capacitan todo el tiempo para que dé lo mejor de mí. Y además le quise pegar a redes sociales y la gente me está aceptando. O sea, eso me ha ayudado muchísimo en mi autoestima. Y es por eso que yo intento como que ser empática con muchas situaciones y no me gusta como que las redes sociales se utilicen para generar hate en otras personas, porque siempre he pensado que violencia no se detiene con mayor violencia, ¿no? Alguien tiene que ser prudente para decir que no. Y pues estoy cumpliendo mis sueños. Siempre quise hacer un podcast, siempre me ha encantado hablar. Afortunadamente terminé la carrera que me gustaba, estoy en un trabajo que me gusta, con gente que me contribuye muchísimo, amo mi casa, tengo amistades sanas, ya no tengo nada tóxico en mi vida porque me deshice de todo eso. Tengo mucho más que hacer, o sea, tengo que ver todavía muchísimo más hacia arriba. Me falta, como les digo, mucho, pero sé que estoy en el camino correcto y quiero decirles, y quiero decirte a ti que me estás escuchando, que tal vez estás pasando una situación difícil, que no es el fin del mundo, que puede parecer que te estás ahogando, pero solamente falta que respires profundo y te pongas a pensar en soluciones. Puedes sentirte triste el tiempo que quieras, pero buscar soluciones es lo más importante, no podemos estar en el piso para siempre. Eres capaz de cumplir tus sueños, eres tan capaz como tú aquí los sueñes. Si tú tienes aquí un sueño, es porque eres capaz de crearlo. Entonces, aviéntate. ¿Qué puede pasar? El no ya lo tienes. Toda mi vida yo he tenido el no. Mucha gente por mis antecedentes y por mi infancia creyó que no iba a hacer nada. Y aquí estamos. Digo, no es como que yo sea la reina Isabel, pero por lo menos les puedo compartir que soy feliz y por eso me siento muy afortunada. Muchas gracias por escuchar este podcast. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, todos los viernes a las 7 p.m. Los amo.